Y ahora vamos a ir al panel, ahora vamos a conversar un poquito con 3 invitados especiales para esta actividad. Les recuerdo, nos queda el panel, 2 conferencias más que son el cierre de este Salud 4.0 en su vuelta a la presencialidad. El panel vamos a hablar sobre infraestructuras de salud, sostenibilidad y tecnología como pilares. Tenemos 3 personas invitadas, cada una desde un enfoque diferente nos va a hablar, por lo tanto no es que todos van a responder de las mismas preguntas, insisto, porque tienen expertices y backgrounds diferentes, pero voy a ir invitando uno a uno, les voy a pedir que se acerquen, no sé por qué hablo con 2 micrófonos, si yo tengo ya micrófono, lo tengo en la mano y lo acerco. Este micrófono lo voy a dejar acá para que lo compartan los invitados, si no se cae, ahí estamos. Entonces, en primer lugar voy a invitar a Brigitte Solís, quien lidera el Departamento de Sostenibilidad y Edificios Saludables de GCOE Costa Rica, de Johnson Controls, desde 2017. Es arquitecta egresada de la Universidad Veritas, además cuenta con una maestría en sostenibilidad de la UPC de Barcelona desde el 2012 y forma parte de la Junta Directiva del Green Building Council de Costa Rica como vicepresidente. Bienvenida, adelante, cualquiera de las sillas. En segundo lugar, voy a invitar a Javier Brenes, él es licenciado en Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Costa Rica, del TEC, especialista en sistemas de control e Internet de las cosas, gestor de innovación y empresario de tecnología. Actualmente es socio cofundador y gerente de operaciones de Nextcurve Technologies, startup dedicada al desarrollo de hardware, software y servicios relacionados a proyectos de Internet de las cosas, analítica e inteligencia artificial. Perdón. Es socio fundador de la empresa Biz Project, enfocada en la implementación de soluciones de monitoreo y control de edificios. Miembro del Comité Ejecutivo del capítulo IoT 5G de la CAMTIC, de la Cámara de Tecnologías de Información. Adelante, Javier. Bienvenido también a Salud 4.0. Y por último voy a invitar a Manrique Alvarado, Managing Director de Eurofins Costa Rica. Alvarado es profesional en tecnología de la información con más de 25 años de experiencia trabajando en compañías del sector de las ciencias de la vida. Manrique, adelante y bienvenido. Por favor, en alguna de las sillas. Gracias por acompañarnos a los 3. Como habrán visto, tenemos 3 enfoques diferentes en esto que tiene que ver, pero los 3 los vamos a enfocar en hacia dónde va el sector de la salud. Empecemos por el tema de infraestructura. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta hoy en día a la hora de diseñar, de planificar espacios sostenibles, espacios de infraestructura para el sector de la salud? ¿Qué es lo que ustedes, desde la construcción, desde el diseño de estos espacios, tienen que tener en cuenta hoy? Adelante. Buenos días a todos, encantada de estar acá. Muy buena pregunta. Básicamente el tema de sostenibilidad tiene que ir ligado a todo lo que tiene que ver con los hospitales, diseño e infraestructura de ellos mismos. Tenemos que entender que deben ser edificios saludables, no solamente un centro que cumple una función, sino que tiene que tener características ya prediseñadas o contempladas. Ejemplo, renovación de aire suficiente, tener unos filtros bien diseñados, diseñar el espacio con un concepto que se pueda modificar, porque hemos vivido que actualmente la pandemia, de repente los hospitales ya estaban tan estructurados que no teníamos una flexibilidad de los espacios. Entonces el diseño tiene que ser flexible, tenemos que contemplar la inteligencia dentro de ese edificio, porque lo que no se mide no lo vamos a poder mejorar, tanto en temas de salud como de sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad, los 3 ejes principales son economía, ambiental y la gente, ¿verdad? Entonces, si mezclamos estos temas, vamos a tener un proyecto provechoso. ¿Y cómo esto se suma al tema tecnológico? Me imagino que esto que recién decías de medir y de llevar trazabilidad de lo que pasa dentro de ese centro de salud, el Internet de las Cosas es uno de los que nos puede dar esas métricas y esos datos que podemos generar, que hay que tener en cuenta a la hora de crear esos espacios. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Bueno, totalmente de acuerdo, como comenzaba la compañera. Justamente primero hay que entender que esto tiene que venir desde una estrategia, y esa estrategia tiene que preguntarse de primera mano, innovación tecnológica, ¿para qué? ¿Para qué la quiero? La tecnología es un medio para llegar a un objetivo, no debe ser un fin en sí mismo. Entonces sí, podemos hablar del uso de la tecnología en edificios, podemos hablar de cómo está impactando ya hoy todos los espacios físicos y por supuesto el caso de los hospitales. En el caso particular del tema de innovación tecnológica, yo siempre lo veo en 2 líneas.
Una, mencionaba la speaker anterior, el tema de poner al paciente en el medio, ¿verdad? La persona como tal. Entonces, si podemos crear una buena experiencia, el tema de bienestar para las personas, ya esa es una estrategia clara sobre la cual vamos a ir enfocando la tecnología. Y la segunda es el tema de la operatividad, ¿verdad? ¿Cómo podemos crear eficiencia operativa dentro de del edificio, dentro de todo el concepto de edificio, que además nos va a llevar a todo el tema de sostenibilidad, huella de carbono y todo lo demás? Para llegar a eso, evidentemente el tema tecnológico es clave y existen múltiples herramientas que nos van a permitir llegar. Hay algo que para mí es clave en esto también, y es el tema de que ese desarrollo tecnológico lo hagamos de una manera ordenada. Porque una de las cosas que nos encontramos en los que nos toca trabajar en temas de implementación de edificios, de tecnología en edificios, es el gran desorden tecnológico que uno encuentra. Entonces, el poder llegar a hacer una centralización de toda esa información es realmente muy complicado cuando no fue pensado para hacerlo. Y eso de alguna manera disminuye el avance que uno quisiera tener a pesar de tener la mejor tecnología a la mano. Entonces eso es clave también a la hora de crear una estrategia, el cómo vamos a interrelacionar todos esos datos. Creo que el gran desafío es que todo esto lo construimos en épocas donde no existía todo lo que estamos hablando ahora, y es adaptar, porque no podemos tirar todo abajo y resetear la infraestructura hospitalaria, ¿no? Así es, totalmente. Ustedes con Eurofins trabajan en ciencias de la salud y trabajan a nivel global. ¿Cómo ven los avances que se están dando en esto a nivel de esa integración entre infraestructura y tecnología en estas iniciativas, y cómo lo ves específicamente en nuestro país? Sí, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Creo que no es fácil hablar después de dos expertos, ya todos lo dijeron, pero en realidad es construyendo sobre lo que los compañeros están mencionando. Claramente esto no debe ser como el tema de la tecnología, la sostenibilidad y demás, no debería ser algo como que le dispara lo que se mueva, ¿verdad? Creo que tiene que ser desde un planteamiento estratégico a nivel de organización, y de igual manera a la hora de verlo desde el área de tecnología tiene que venir acompañado como organización del planeamiento estratégico, donde simplemente pienso en datos, porque de nuevo no es simplemente poner IoT porque está de moda, entonces hay que poner sensores, hay que poner Wi-Fi, porque detrás de todo eso hay puntos de datos, hay filtraciones, hay seguridad, que es un tema súper, hiper, mega relevante hoy en día. Entonces, son factores determinantes que hay que considerar a la hora de, como compañía en organización estratégica, que involucra toda la gestión de tecnología. Pregunta para los tres, cada uno desde su enfoque. ¿Qué han visto que les haya llamado la atención en el país que ya se haya hecho? Que tengamos hoy un avance, que ustedes digan, estén involucrados, idealmente si pueden contarlo porque uno en primera persona cuenta mejor los casos, pero si no, que hayan visto, que digan, wow, ya en Costa Rica estamos haciendo esto. ¿Quién quiere empezar? Ya tenés el micrófono si querés empezar, si tenés algún caso a la memoria. Bueno, en realidad en mi experiencia particular he visto que hay algunas, sin mencionar nombres específicos, he visto alguna tendencia a la parte de paciente en el centro como gestión, ¿verdad? Creo que eso es fundamental. A nivel de infraestructura, pues algunos, obviamente expansión, crecimiento en el GAM, y creo que hay unas tendencias más como en la parte de investigación y desarrollo, que no necesariamente tiene que ver con el área de tecnología, pero creo que es un enfoque importante que por lo menos he visto. Bueno, en nuestro caso particular hemos tenido la experiencia de trabajar implementando sistemas de BMS en hospitales. Para los que no sepan qué es un BMS, un Building Management System, que básicamente integra todos los recursos electromecánicos de un edificio. Hemos trabajado en esa línea, digamos, desde hace bastantes años, pero últimamente nos estamos involucrando en sistemas, en soluciones que proponen sistemas más enfocados en la trazabilidad de la salud del paciente.
Entonces ahorita estamos participando de una iniciativa que de hecho Roche por ahí es patrocinador de la misma, que se llama Movimiento Salud 2030, donde estamos proponiendo soluciones de Internet de las Cosas, llámese en wearables, dispositivos de trazabilidad para pacientes, donde estamos monitoreando, por ejemplo, pacientes con diabetes, sobre la continuidad de sus medicamentos y otra serie de variables, y además estamos creando herramientas de inteligencia artificial para poder dar trazabilidad a todos esos datos y crear algoritmos especializados para ser predictivos en la creación de nuevos análisis y demás. Entonces, en esa línea hemos estado trabajando y tenemos un proyecto que planteamos pre-pandemia, que lamentablemente se quedó por ahí, esperemos que temporalmente, que es de dar trazabilidad al equipamiento médico crítico. Por ejemplo, no esperar a que una máquina de rayos X se descomponga, no esperar a que un respirador pulmonar deje de funcionar para ir, ahora sí, reactivamente a ir a arreglarlo. Y así ahí estaríamos contribuyendo a hacer más grandes las listas de espera, ¿verdad? Lo que queremos es crear un sistema predictivo para prevenir que justamente esto suceda. Eso es parte de lo que hemos estado haciendo los últimos años. Gracias. Bueno, esa pregunta es interesante, ¿verdad? Vamos a ver, en temas de sostenibilidad, creo que el país se ha venido haciendo cambios, baby steps, ¿verdad? Por ejemplo, ya hay edificios que están en proceso de construcción de hospitales que están buscando algún tipo de certificación. ¿Qué significa alguna certificación para un edificio que sea sostenible? Quiere decir que incorpora muchos temas, que vincula temas desde la selección de materiales, el tipo de consumo que vamos a tener tanto de energía como de agua, calidad del aire y muchísimos otros elementos que me van a servir que ese edificio sea sostenible. Tenemos casos de espacios pequeños como pequeños EVAIS que también han buscado otro tipo de certificación. Entonces, no solo enfocarnos en que los hospitales, a pesar que son los más masivos, pueden lograr tener unas metas de sostenibilidad. Por ejemplo, hay temas como bandera azul que cualquiera puede aplicar y también es un primer inicio para procesos de sostenibilidad. Entonces, temas de cómo manejamos los residuos, cómo manejamos el reciclaje, cómo instruimos a nuestro equipo de cómo manejar los recursos. Muy importante lo que mencionan los compañeros de ya medir, tener BMS, ese BMS me va a decir qué está pasando. Entonces, si por ejemplo, no solo en temas de salud, sino en temas de energía, en temas de consumo, en temas de desecho, en ocupación, incluso si en la época de la pandemia hubiéramos tenido este tipo de sensores, podríamos determinar hasta contabilizar qué espacio fue el más contaminado o cuál persona salió contagiada y hacer un cerramiento, ¿verdad?, de las zonas. La inteligencia viene tan enfocada en tantas cosas y podemos empezar a migrarlo y detallarlo conforme quisiéramos, ¿verdad? Entonces, creo que vamos avanzando mucho. Costa Rica todavía estamos ahí. Dentro de los edificios existentes, que tenemos muchísimos, hay opciones de hacer operación y mantenimiento sostenible. Entonces, son temas que, por ejemplo, la Caja está empezando a revisar, las entidades privadas también lo están consultando, pero bueno, falta muchísimo por desarrollar. Cuando empezaba contaba que la semana que viene nosotros trabajamos diferentes verticales y sus procesos de transformación. La semana que viene tenemos el e-commerce day y cuando hablamos del retail decimos que el gran cambio que se dio no es tecnológico, sino que es poner al cliente en el centro de la cadena de valor. En el sector salud, si hacemos el mismo paralelismo, es poner al paciente en el centro de la cadena de valor. No es ya la tecnología, no es el proceso, no es incluso el médico, sino el paciente el que va a terminar definiendo cómo se vive esta salud 4.0. ¿Cuáles son los beneficios que estas iniciativas que están comentando redundan concretamente en el paciente? No estoy hablando en beneficio para la humanidad, porque el problema es que cuando el beneficio es para todos, al final muchas veces no es para nadie y dejamos que otro se haga cargo de ese beneficio. Pero cuando el beneficio es para mí, para el paciente, me voy a ocupar de tratar de hacer que se haga. ¿Qué beneficios para el paciente implican cada una de las iniciativas que han mencionado? Bueno, creo yo que primero reducción. Para el paciente va a haber un beneficio en reducción tanto financiera en gastos, tiempo, que el tiempo es oro, ¿verdad?
entonces vamos a contaminar también menos. Si me tengo que movilizar menos de un espacio a otro, voy a reducir mi huella de carbono, vamos a contaminar menos congestión vial, etcétera, y menos riesgos de contagios. Entonces, el tema de que la tecnología sea parte de nuestro día a día y lo podamos incorporar y mejorar y asistir de manera remota, creo que ayuda mucho. Es más, hasta hay momentos en que extraño la pandemia porque no había empresas. Yo me movía 15 minutos de un lado para el otro. Yo, ¿qué es esta bendición? Ahorita, pues, santísima, ahora regresamos a este mismo sistema. Si volviéramos a trabajar mucho en este tema de virtualidad, en tema de estos procesos híbridos incluso, podríamos tener mejores resultados. Sí, efectivamente el tema de poner al paciente en el medio es lo crucial dentro de todo esto. Creo que el mayor beneficio, digamos, pensando en el tema de la visita de un paciente a un hospital, debe ser que esa experiencia sea menos transaccional, por decirlo de alguna manera, y más enfocada en la experiencia de ese paciente. Y la experiencia de ese paciente se ve reflejada en temas de reducción de tiempos de espera, por ejemplo, que el espacio o la visitación de ese paciente y sus allegados, ¿verdad?, la gente que lo acompaña, sea lo más confortable posible a través del monitoreo de, por ejemplo, la calidad del aire, de la temperatura, de ciertas variables, digamos, ambientales que también se pueden cuidar. Y además, a través del uso de tecnología, por ejemplo, hablamos ahora de temas de wearables, de pulseras, de dispositivos que pueden permitir generar el tema de medicamentos, de la ingesta de medicamentos, crear una experiencia mucho más, no sé, digamos, mucho más tranquila para el paciente en términos de voy para un hospital y no sé a qué voy, no sé cómo me van a tratar y en ese caso hacer, digamos, más, esa experiencia mucho más placentera, si se quiere, dentro de todo el contexto de la enfermedad o de la crisis que pueda estar teniendo esta persona y que ese no sea un problema más sobre el cual preocuparse. Digamos que es no llegar a un sí, me toca ir al médico, pero, exactamente. Pero bueno, pero ya que tengo que ir, ya que tengo que ir, voy a estar tranquilo durante ese momento. Exactamente. Sí, bueno, de mi parte, creo que lo que menciona el compañero es muy importante, muy atinado el tema. Creo que se ha hecho súper famoso el famoso UX o User Experience, ¿verdad? Que básicamente es la experiencia, en este caso de paciente, porque estamos hablando de hospitales o de clínicas, ¿verdad? Creo que eso va muy de la mano con una frase que Steve Jobs hizo inmensamente famosa, que es a la hora de planificar la estrategia, básicamente iniciar del usuario hacia atrás, de la experiencia del usuario hacia atrás, no es al revés. No es que me inventé tal cosa e implementémosla, es más bien poniéndose en los zapatos del paciente o del usuario y de ahí hacia atrás ver cuáles son los diferentes layers que necesito. Obviamente la tecnología, la infraestructura va a ser uno de ellos. Entonces, vamos a ir rapidísimo, experiencia. Tuve la oportunidad de viajar un par de semanas atrás y visité una tienda Nike enorme y mi hijo quería comprarse unos tenis, unos zapatos. Y increíble, nunca había visto algo, ¿verdad? Había una fila, una cola para incluso llegar a ver los zapatos. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y bueno, o sea, estoy en una tienda de una súper reconocida, ¿verdad? No era en Costa Rica. Y bueno, después de hacer como una hora fila, porque eran unas tenis para mi esposa, resulta que la videollamada y no le gustaron. Entonces, bueno, fuimos a otra tienda a conseguir y obviamente yo ser el área de tecnología, yo estaba ahí realmente frustrado y, ¿verdad?, entendiendo cómo, o sea, Nike, es que es Nike, o sea, a mí no me cabía en la cabeza que no hicieran algo. Me voy para otra tienda ahí cerca, que igual vendían zapatos y claro, y llego y la persona que lo atiende a uno le da como un número y se despliega una pantalla, el número fulano tal y incluso la foto del zapato que usted quiere, ¿verdad? Porque yo ando buscando tal modelo y no sé qué, no sé cuánto, y yo, wow, qué chiva, esto es lo mío, y verdad, entonces ya veo una pantalla ahí gigante donde decía número de pedido tal, de fulano tal, y hasta la foto de los zapatos o de los tenis que yo andaba buscando para mi esposa. Y me siento, 10 minutos, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, y yo, ¿qué es esto? O sea, al final la tecnología no me resolvió el problema.
¿verdad? Entonces había un vínculo ahí que no se cerraba, que era importante. No las compré, terminé yéndome, o sea, ya estaba cansado, hora y resto, hora y media que esperé en Nike, ahora 35 minutos ahí, ¿verdad? Entonces, creo que puede sonar medio no sé, light o medio básico, medio risible, pero en realidad es ver de tomar la experiencia, ponerme en los zapatos del paciente o del usuario y de ahí hacia atrás hacer toda la estrategia para poder implementar las diferentes pues ideas o proyectos. Es muy interesante esto que decís y voy a usar el mismo ejemplo de la misma compañía de tenis. La división de mayor crecimiento que tiene hoy Nike a nivel global es la que se llama Nike by You. Si ustedes googlean Nike by You van a ver el video de cómo yo puedo elegir de qué color quiero las tiras, de qué color quiero la suela, de qué color quiero los cordones y todo, y le doy comprar y eso me va a llegar a mi domicilio sin tener que hacer esa espera. Digamos que el paso siguiente es que además me crean la versión en NFT digital para usar en mi avatar en algún mundo virtual. O sea, ya es... Pero en la salud no lo podemos diseñar nosotros. O sea, yo no puedo decidir quiero que me den ese tratamiento porque eso lo tiene que hacer un médico. Ya el Nike by You creo que tiene que ver en la salud con la experiencia, lo que decían recién, del paciente, más que en la customización del deseo del paciente, ¿no? Y con esto voy a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los retos que tenemos como país para llegar a esa experiencia óptima para el paciente? Insisto, cada uno desde sus visiones. ¿Cómo hacemos para que no sea frustrante toda esa experiencia que muchas veces se tiene con la salud cuando me dan cita para dentro de no sé cuánto tiempo, cuando no podemos acceder a nuestro historial clínico, etcétera, etcétera? ¿Cómo se hace para dar ese salto? Bueno, es una pregunta muy retadora en nuestro ambiente, ¿verdad? Principalmente cuando estamos hablando del ambiente público, ¿verdad? Hay múltiples factores, desde políticos, etcétera, pero vamos a ver, y no creo que alguien pueda tener una respuesta contundente, exactamente, gracias. Seguramente no hay una sola respuesta tampoco. Sí. Quizás en este caso yo me enfocaría como más del lado privado, donde se supone que hay más músculo y más libertad para poder proponer, ¿verdad? Y en ese ámbito, en el ámbito privado, creería yo que uno de los principales retos es poder tener los mecanismos para recolectar esa data que me va a ayudar a mí a tomar las decisiones correctas, ¿verdad? Entonces, voice of the customer, no simplemente tener un buzoncito ahí como de llena un survey, ¿verdad? Que al final nadie lo va a llenar, solamente cuando alguien está muy molesto. Pero incluso hoy en día hay tecnología en las cuales nos podemos apoyar, el famoso Internet de las Cosas, ¿verdad? O sensores, donde yo en una sala de espera puedo estar traqueando, ver, no sé, una persona cuánto tiempo ha estado sentada o incluso la temperatura, ¿verdad? Obviamente, si estamos en un lugar donde llegan pues personas enfermas, o incluso puedo ver el flujo de personal, cómo se está moviendo en las diferentes áreas, todo por medio de tecnología, ¿verdad? Que me ayuda a tomar decisiones. Obviamente todos esos, que es otro reto que veo yo, es que no importa que usted tenga súper automatizado sensores y que miden si una persona estuvo más de 4 horas en una silla y se durmió o se enfermó o lo que sea, ¿verdad? Pero si usted no tiene un sistema de toma de decisiones que le ayude a levantar la bandera para que alguien actúe. O sea, al final esos data points tienen que llevar a un decision making rápido, ¿verdad? Porque al final, si no al final del día es inútil, ¿verdad? Entonces yo consideraría, para darle espacio a los demás, en mi experiencia. Sí, bueno, primero totalmente de acuerdo, es una pregunta bien complicada. Creo que si alguno de nosotros tres tuviéramos la respuesta, pues no estaríamos ni teniendo este panel, ¿verdad? Pero vamos a ver, tratando de enfocarlo un poco sobre mi experiencia, creo que el primer paso es un cambio de mentalidad, ¿verdad? Hacia una estrategia clara de desarrollo. Y yo sé que es difícil, yo sé que hay variables que están involucradas dentro de todo el proceso, el tema económico, el tema pandemia, el tema situación país, tema fiscal, hay muchas cosas que están de por medio.
Pero si la estrategia no está clara con respecto a tener ese desarrollo en pro del paciente, vamos a seguir teniendo esfuerzos aislados, y esos esfuerzos aislados, al fin de cuentas, son esfuerzos, sí, hay algunas cosas interesantes, sí, pero no terminamos de amarrar todo, ¿verdad? Y se convierte en pegarle parches a una bola o a una llanta. Pero empezamos a pegar parches por todo lado con iniciativas interesantes, pero que a la larga no van a aportar tanto o no van a generar ese camino claro sobre el cual avanzar a los siguientes espacios. Y eso es un tema también que viene vinculado a lo que llamamos vigilancia tecnológica. El tema de vigilancia tecnológica es saber cuál es el siguiente paso, dejar de ser reactivos y decir, bueno, es que el Internet de las cosas es lo que está hot, ¿verdad? Es la parte sexy hoy, vamos a hacer eso. No, ¿qué sigue? ¿Verdad? Más bien deberíamos estar viendo qué es lo que sigue. El Internet de las cosas puede ser un paso para llegar a él, pero no deberíamos estar necesariamente enfocándonos en una sola tecnología porque todo el mundo lo está usando o porque es lo que hay que usar hoy en día. Y si eso no está claro desde la estrategia, de los ejes estratégicos de la organización, es muy difícil que lleguemos a algo que nos dé una ruta hacia lo que viene. Y la tecnología y el avance tecnológico no nos va a esperar y no nos está esperando. Ya se están hablando de nuevas tecnologías todos los días y de alguna manera tenemos que nosotros encarrilarnos sobre eso. Es difícil ese cambio de mentalidad, pero alguien tiene que en algún momento hacerlo y ese es el reto, creo que más importante. Me la dejaron difícil igual. No hay mucho que comentar porque está ruda la pregunta per se. No hay nada peor que estar ahí sentado viendo para el techo porque no sabes cuándo te van a atender, ¿verdad? Entonces creo que el tiempo es súper básico de las personas, tener ese valor y esa consideración hacia los pacientes. Puede haber gente muy enferma que se está sintiendo muy mal y están ahí sentados horas de horas. No sé, se me ocurre que se puede implementar, que estuviéramos en tiempo real, traqueando el tiempo del doctor contra paciente y que te lleguen notificaciones, por ejemplo. Entonces ya vos decidís, ok, me da chance de ir a la cafetería del frente a tomarme un café y no va a perder mi espacio. Entonces, ese valor agregado donde la persona, a pesar de que está en una situación que la requiere, ¿verdad? Requiere asistir a una cita médica o algún procedimiento quirúrgico que también me ha pasado, que a veces te dicen a las 6 y te van operando 7 de la noche, entonces te moriste primero de hambre porque a mí me da hambre, y tenés en ayuno y todo lo demás, entonces es terrible. Yo creo que el valor de integrar a estas personas la tecnología y la conciencia del tiempo es indispensable para lograr un ciclo pues satisfactorio, ¿verdad? Interesante. Última pregunta y ya no los torturo más. Vamos a cambiar el nombre de este panel por un segundo. De Salud 4.0 vamos a pasar a Salud 2030, ¿sí? Y la pregunta es, desde dos vertientes, desde el nice to have, ¿qué tendríamos que tener? ¿Qué sería bueno que tengamos en Costa Rica en el sistema de salud público-privado para el 2030? Y en el must, que sí o sí tenemos que ya empezar, si no lo hemos hecho hasta ahora, dando los pasos para que el 2030 lo tenga listo, ¿sí? ¿Cómo imaginan el sistema de salud en el 2030? Wow, qué preguntas las que nos haces. Igual nadie va a estar aquí para… No, la mamá está chiquita. Vamos a estar todos vivos, pero no vamos a estar aquí seguramente para echar… vos dijiste tal cosa, así que no te preocupes, es no me futurismo. Ay, no, sí, no. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Para mí el must, y es que ya estamos atrasados, es el tema de la sostenibilidad. Vamos a ver, temas desde cómo estamos conceptualizando los espacios, desde qué materiales usamos, la calidad del aire, que también lo mencionaron mis compañeros. Vamos a ver, la pandemia nos enseñó que el aire me da o salud o enfermedad, y es algo tan intangible que no estoy viendo. La gente se concentraba mucho, ¿verdad?, en que mira qué diseño más chiva, porque lo estás viendo, que esos colores, pero el aire no lo vemos. Entonces el aire es algo fundamental que tenemos que contemplar y es un must que se vincula directamente con la sostenibilidad, ahorros energéticos, ahorros en agua, eficiencia en la selección de materiales, diseño, donde la gente no se sienta que está encajonada, ¿verdad?, que los diseños sean mucho más holísticos, que tengamos espacios donde podamos salir si tenemos a alguien con autismo o alguien que tiene alguna enfermedad de otro nivel y ocupamos un espacio de liberación, que haya esos tipos de diseños y que no sea un cubículo ahí todo terrible. Creo que esos son los must que deberíamos tener, enfocarnos en sostenibilidad, en la salud de los espacios, para que el edificio realmente cumpla y le dé esa paz a las personas que están ingresando. ¿Qué nos pasaba en la pandemia? No sabíamos si íbamos a ingresar a un espacio, usábamos las mascarillas mucho más, y aún así todo el mundo tenía esa incertidumbre. Si todo está medido, está mapeado, vamos a tener mayor claridad.
Y eso creo que no debería pasar. Y un nice to have pues es tener muchísimo más tecnología, muchísimo más el tema de híbrido, tener este concepto de que podamos acceder remotamente, que lo estamos haciendo, pero que realmente sea accesible para todos. Tal vez en el sector privado es mucho más accesible. En mi caso, nosotros en la oficina tenemos un seguro que hacemos citas virtuales programadas por internet y en 2 toques estamos diciendo lo que tenemos y no hay que ir a la caja que Levi's que hacer fila a 4 de la mañana, ¿verdad? Entonces vamos a ver, todos estos temas serían los ideales. No sé, Costa Rica, el 2030 está a la vuelta a la esquina y hay temas ni siquiera de la Agenda de Desarrollo Sostenible que tenemos alcanzados. Pero bueno, ojalá logremos hacer más avances. Esperemos que sí. Mira, bueno, primero yo te voy a hacer trampa, porque para mí todo es un must. Okay. Entonces no Buen tengo un punto. nice to have. No tengo un nice to have. Para mí todos son must, porque también de alguna manera Y todos, más si hablamos de salud, ¿no? por supuesto, y además que el 2030 parece, pero está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Entonces tampoco estamos hablando de que sea demasiado tiempo, además de que nuestro contexto a nivel nacional es que ya estamos atrasados en muchas cosas con relación a muchos otros países, así que para mí es un must. Vamos a ver, aunado a lo que decía la compañera, creo que para mí es un must enfocarnos en centralizar y utilizar los datos. Creo que el tema de los datos está subutilizado en nuestro ecosistema de salud, en general para todo, pero en el ecosistema de salud creo que es algo que todavía se puede aprovechar muchísimo más de lo que estamos haciendo hoy en día. No solo a nivel de la parte de infraestructura, a nivel hospitalaria, sino también a nivel del paciente. El tema de poder centralizar los datos de la persona con todos los cuidados que eso requiere a nivel de seguridad y a nivel de con quién se comparten y todo lo demás, para mí es clave, porque eso de alguna manera nos va a marcar la ruta sobre la cual los siguientes pasos van a tener que darse. A través de todo el tema de explotación de Big Data, por ejemplo, y todo el tema de algoritmos de inteligencia artificial, nos van a poder dar con todos estos datos herramientas muy potentes, ya no para pensar en el 2030, sino para pensar en el 2040, el 2050, porque es justamente los datos, el petróleo de nuestro siglo actual, lo que nos va a permitir dar esos pasos. ¿Cómo se logran esos datos? Digitalizando muchos de los procesos que hoy en día son manuales, y esa digitalización requiere del uso de la tecnología necesariamente, como Internet de las Cosas, como blockchain, como 5G, como muchas otras. Y por ende, cada una de ellas es necesario de implementarlas en algún momento. Por eso te decía que no tengo un nice to have, ¿verdad? Para mí es un must porque todo va correlacionado y concatenado para que ese objetivo final llegue a poder ejecutarse, que es usar los datos de manera adecuada en pro de lo que andamos buscando, de ese objetivo estratégico que hablaba hace un rato. Excelente. Qué difícil cerrar con esta pregunta, que sí, vamos a ver, es retador en nuestro país, pero bueno, desde mi óptica y desde una perspectiva como tico, creo que fundamentalmente es poder ponernos, o sea, que el sistema sea capaz de ponerse en los pies del paciente, o sea, dónde está realmente el dolor, porque podemos tener, no sé, tecnología de punta, pero si al final eso no se refleja en la experiencia del usuario, en acortar las listas de espera, en hacer accesible las medicinas a las personas que están en las áreas marginadas y demás, creo que no logramos nada, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ser un abordaje muy, muy estratégico. 7 años en este ámbito parecen mucho, pero en realidad no lo es. Y yo considero que se puede, o sea, dentro del nice to have me gustaría, igual coincido con el compañero, decir un must por el tema tan crítico que es, ¿verdad? Pero dentro del nice to have creo que también ver temas de automatización, hay oportunidades para hacerlo, voluntad creo que a veces es lo que falta, pero la data tiene que ser, ¿verdad? Es clave, ¿verdad? Las organizaciones hoy en día ya no se habla ni de bancos, ni de empresas de avión o empresas de turismo, lo que sea, se habla de empresas
de datos, porque al final eso es lo que generan. Entonces, la respuesta es, ¿qué hacemos con esa data al final del día? ¿Verdad? Entonces, ojalá poder tener la capacidad no solo de resguardar la data, ¿verdad? Porque creo que uno de los temas que no hablamos aquí tanto fue el tema de seguridad, ¿verdad? Creo que en los meses atrás todos experimentamos los graves problemas que tuvimos con Hacienda, incluso la misma caja, ¿verdad? Se vio afectada, lo del hackeo y demás. Entonces, creo que tiene que ser un abordaje muy estratégico, ¿verdad? Pensando en esas aristas que el tema de la ciberseguridad es fundamental, pero siempre enfocada en cuál es el beneficio que le va a llegar al final al paciente, ¿verdad? Y bueno, como nice to have, obviamente poder llegar a una automatización tal de que yo pueda hacer muchas de mis, que sea como algo, un autoservicio donde muchas de las trámites lo pueda hacer desde un app, ¿verdad? Desde mi teléfono, que ya la mayoría tenemos. Entonces, cuesta de pronto como definir como ideas o puntuales, pero yo diría que tenía que ser un abordaje estratégico pensado siempre en el paciente en el centro. Tres respuestas, por más que uno diga, bueno, se dijeron muchas cosas, la verdad que cada uno le dio un enfoque diferente, desde la sostenibilidad del diseño y los materiales, el dato y la trazabilidad del dato que nos permita tomar información y la experiencia del paciente y poner al paciente en el centro de la toma de decisiones y de la cadena de valor. Creo que son las tres iniciativas que van a generar que el 2030 todo sea un must y ya sea lo cumplimos y no que lo digamos para el 2040. El aplauso a Javier, Manrique y Brigitte. Las gracias por acompañarnos hoy en este panel de Salud 4.0.